Hoy tenemos en este programa al profesor Dustin Muñoz. El profesor Dustin Muñoz es soberanamente conocido, no solo como académico de la Escuela de Bellas Artes, académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también como un gran artista, un artista al que se le reconoce un lenguaje propio y dueño incluso de lo que podría llamarse una coloratura que le es propia. Profesor Muñoz es un ejemplo soberbio de estudio, de preparación y de avance hacia mejor. Profesor Muñoz es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha hecho aquí también en esta escuela maestría en metodología y epistemología y tiene un doctorado por la Universidad del País Vasco. Profesor Muñoz es reconocido por su participación en múltiples exposiciones colectivas, premios de distintas categorías, incluyendo de la Bienal en nuestro país, y es también Premio Nacional de Ensayo de la República Dominicana por un libro que yo creo que hace como de parteaguas en lo que tiene que ver con la estética o la reflexión sobre las condiciones en que se produce la belleza, que es este libro titulado La contemplación estética de lo feo, que es un tema que el profesor ha trabajado durante muchos años. Además de este libro, el profesor Muñoz es dueño de una gama de publicaciones en diversas revistas desde que todavía era un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que se graduó con honores. Y lo sé porque yo estuve en su graduación para honra mía. Profesor Muñoz, bienvenido a estos encuentros que organiza el profesor Eulogio Silverio como parte de este programa que, como hemos visto, tiene varias salidas, pero que él ha preferido denominarlo Archivo de la Voz de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, mi agradecimiento al director de la escuela, al maestro Eulogio Silverio, y a usted, profesor, por tenerme hoy aquí en esta entrevista. Sí, es un programa interesante. Ya yo he estado observando algunas de las participaciones ya que se han realizado, que se han publicado, y tiene un gran valor. Es más que un archivo de la voz, naturalmente, es más que eso. No es solamente la voz, queda también la imagen de nosotros para la posteridad. Ciertamente. Bien, sí. Bueno, pues profesor, lo primero que le voy a sugerir es que nos hable de la génesis, que hagamos un poco de arqueología biográfica. ¿Quién es usted, profesor? ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde usted hizo su escuela primaria? ¿Dónde hizo su escuela secundaria? ¿Qué impronta dejó algún profesor de escuela o algún tío, algún amigo? ¿Cuál es el origen de quien luego va a ser esta figura académica, esta figura del arte que tenemos el honor de entrevistar hoy en este encuentro? Bueno, vamos a ver si yo recuerdo alguna de esas cosas, profesor, porque ha pasado tiempo y yo no tengo tan buena memoria. Bueno, yo nací en Loma de Cabrera. Loma de Cabrera está en la provincia de Dajabón, en la frontera. Y mis padres no son nativos de Loma de Cabrera. Mis padres son de un paraje de Valverde Mao, y se llama La Calla, Laguna Salada. De ahí son mis padres. Mi padre llega primero a Loma de Cabrera por un asunto, se dedicaban a la agricultura. Ambos, mis abuelos, tanto paterno como materno, se dedicaban a la agricultura. Y en La Calla, esta comunidad, llueve muy poco. Se cultiva el tabaco, pero llueve muy poco. Y entonces, buscando una mejor tierra para el cultivo, mi abuelo paterno se va a Loma de Cabrera, y con él se van sus hijos más pequeños. Mi padre era uno de ellos.
Ya los otros, mis tíos mayores, habían tomado rumbos distintos. Pero mi padre y creo que 3 más de los pequeños se fueron con mi abuelo a Loma de Cabrera. Y entonces mi padre allá comienza a cultivar la tierra y también pone un colmado. O mi abuelo tenía un colmado y mi padre lo sigue. Bueno, entonces luego mi padre ya conocía a mi madre, obviamente, en la calle. Entonces se casan y mi madre se va a Loma de Cabrera y es por eso que yo termino naciendo en Loma de Cabrera. Pero mis orígenes son de la calle, tanto por el lado materno como paterno. O sea, allá vivían mis abuelos. Bueno, entonces yo estudio en la escuela de mi pueblo, los estudios primarios, lo hago en la escuela Rafael Díaz Niese, precisamente, que fue el primer director general de Bellas Artes. Siempre veía aquel retrato al entrar en la escuela, en el lobby de la escuela. Tiene ese retrato de Rafael Díaz Niese realizado, me parece que ese pudo haber sido uno de los retratos que realizó Giorgi Morel, por ahí puede ser, por el tratamiento. Aquello me llamaba mucho la atención y yo creo que llegué a hacer algunas copias de ese retrato. Bueno, estudié en esa escuela Rafael Díaz Niese de mi pueblo natal, ahí los estudios primarios, hasta, bueno, incluye también hasta sexto, séptimo y octavo, aunque eran lo que le llamaban intermedia. Entonces lo realicé ya en el plantel del Liceo General José Cabrera, que así se llama el liceo de mi pueblo, el Liceo General José Cabrera. Ahí tenía también la parte intermedia, o sea que ahí concluyo el bachillerato. Ya los estudios del bachillerato los realizo o sea, todos mis estudios primarios, secundarios fueron en Loma de Cabrera, todos. De aquellos años, bueno, son muchas cosas que uno recuerda. En cada época uno recuerda a algunos profesores, especialmente en los estudios primarios, o sea, en la escuela Rafael Díaz Niese, tuve también la dicha de ser alumno de Ángela Andújar. Ángela Andújar es hermana de Plutarco Andújar, aquel famoso pintor dominicano, que tener ahí una hermana con esa sensibilidad. Ella no solamente tenía la sensibilidad para el arte, que lo tenía, que lo tiene, ella vive, sino que tenía también, era aquella profesora de los discursos, de las palabras de apertura de todos los actos de la escuela. O sea, era la profesora de historia, era la profesora de geografía, pero fundamentalmente de historia. Todos la conocíamos en aquel momento porque era la cara de la escuela en los actos. Cuando fui alumno de ella, ella no lo recuerda. Yo sé que no recuerda nada de eso, porque eso supongo que sucedía con todos los años con algún estudiante. Uno recuerda el año de uno porque te implica, pero eso debía suceder con todos. Ella quizá identificaba a alguien así en cada año. Bueno, cuando fui estudiante de ella, recuerdo que ella me ponía a dibujar cosas en la pizarra. O sea, me ponía a hacer dibujos en temas navideños, mapas, células, cosas que eran necesarias. Ella me mandaba a dibujar porque ya había mostrado yo tener algunas condiciones para ello, naturalmente. Y eso lo potencializaba porque entonces me ponía ahí ante la crítica de mis compañeros y de ella misma, en dado caso. Y permanecían por tiempo en la pizarra esos dibujos. Y entonces ella también me incluyó en un coro de la escuela. O sea, me sacaba del aula, de la clase, durante un tiempo para que yo fuera al coro de la escuela. Asistí al coro ahí cantaba un poco, recuerdo algo de eso. Y lo otro fue que ella me involucró en las exposiciones también. Una vez me asignó la palabra de apertura para el acto del Día de Duarte. Ese día yo creo que todo aquello era parte como de la formación, porque ella apareció tan pronto yo terminé de hablar, y yo creo que ella me estaba viendo por la persiana. Ser un acto abierto para el público de Loma de Cabrera, o sea, estaban ahí las autoridades, el síndico y muchas otras personalidades, no era solo para la escuela.
Entonces estaban todos los estudiantes del... Usted tendría de la 12, escuela. 13 años, me imagino. No, tenía menos. Menos. Sí, sí. Debía tener 10 años, 11 años, por ahí. 10, sí, más o menos. Bueno, me tocó hacer la palabra de apertura en aquel acto. Ella me dijo, yo no puedo ir, me dijo. Y yo tengo que dar la palabra de apertura, entonces en mi lugar, tú eres que lo va a hacer la palabra de apertura. Y entonces recuerdo yo en la finca preparando mi discurso y ensayando un poco y leyendo en la bola que me dio un señor que a veces tomábamos, porque quedaba esa finca de mi padre, en la que yo todas las tardes iba con mi hermano, quedaba a unos kilómetros del pueblo. Mi padre como agricultor, quienes hacíamos la labor ahí de apartar los becerros de la vaca en la tarde, éramos nosotros. No tenía para eso una empleomanía, sino que nosotros nos íbamos en la tarde, después que salíamos de la escuela, nos pasábamos la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde en la finca. Y entonces allá era que yo hacía a veces algunas tareas, y esa encomienda la preparé allá, y recuerdo que pedimos una bola y en la camioneta, el que nos dio la bola se detuvo en un lugar, un momento, y yo recuerdo que yo estaba ahí preparando mi discurso, que al otro día lo hice muy bien, según la profesora, y no se me quedaron datos, lo hice así de memoria, y todo lo que había planificado y organizado, lo pude decir ahí y ahí realmente conozco que después realizo un retrato de Rosa Duarte para el Instituto Duartiano muchos años después, y recuerdo que mi primer acercamiento a Rosa Duarte y a esos escritos y esas informaciones que ofrece ella sobre Duarte, que aparecen por ella, lo veo ahí por primera vez, en esa palabra de apertura. Bueno, tuve esa oportunidad en la escuela, recuerdo esa profesora de manera especial, recuerdo a todos los profesores, realmente en todas las clases, pero ella, por lo que finalmente yo me desarrollo, por el interés por la historia y por el diálogo, las conversaciones propias de la carrera de filosofía, y por el arte, entonces a ella la recuerdo, tengo ese recuerdo especial así. Luego ya en la clase intermedia tengo también, recuerdo a todos los profesores, pero me quedó siempre la enseñanza del profesor Luis Estrella, es un locutor, y aunque era profesor de inglés, muchas veces en la clase abordaba temas al margen de eso, o sea, hacía comentarios y como siempre lo veía en el público y era el que presentaba, bueno, me quedó mucho de ese profesor. Luego ya en el bachillerato, igual recuerdo muchos profesores, pero ahí el que más recuerdo, que fue mi profesor de francés, es el profesor Bolívar. El profesor Bolívar era el bibliotecario, y entonces, como yo frecuentaba la biblioteca en el recreo, y a veces iba en la tarde, algunas veces iba en horario fuera, yo sé que él estaba en horario más allá de su clase, él era el encargado de la biblioteca, y entonces yo a él lo consultaba, y no solamente le consultaba allá en la escuela, sino que a veces me atrevía a ir a su casa, a preguntarle cosas sobre libros, y conversaba con él. Él murió a 10 tiempos, siendo alumno, o sea, viviendo yo allá y tomando clases, siendo mi profesor. Fallece y de él tengo ese recuerdo, porque siempre hablamos de arte. Ya yo viajaba, él fue profesor mío en tercero y también en cuarto. Él fallece cuando yo estaba en cuarto, me parece que es. Sí, claro, cuando estaba en cuarto. Entonces, después yo supe que él tenía mucho interés él no supo nunca que yo iba a estudiar filosofía, ni yo le comenté nunca de eso, pero con un amigo común, un compañero de estudio de él, que vive en Estados Unidos, ahora por esto de las redes sociales, hemos tenido diálogos, y entonces eran unos locos por la filosofía. Eran unos locos por la filosofía ambos. O sea que ese profesor tenía una sensibilidad por la filosofía. Llegó una colección de Parramón,
a Loma de Cabrera. No sé cómo llegó a la biblioteca de Loma de Cabrera aquella colección, y entonces yo pude entrar en contacto con esos libros. Yo aprovechaba siempre en recreo, me iba a la biblioteca a leer aquellos libros, y muchas de las cosas que luego vi en Bellas Artes ya realmente yo la había visto, leído allá. Es una colección que tiene sobre óleo, sobre acuarela, sobre anatomía, sobre bodegón, sobre paisaje. O sea que tiene todo lo que te pueden dar en una escuela. Él lo tiene así lo explica de una manera muy sencilla, y entonces yo lo pude asimilar desde allá, y a las cosas que me hacían falta yo ahí consultaba aquellos libros. Por eso mi acercamiento con ese profesor de bibliotecario, porque me podía orientar sobre otros libros de arte y eso. Y entonces ahí, paralelo a mis estudios del bachillerato, que lo hice en matemáticas, en la escuela más o menos siempre tenía facilidad para esas materias así como geometría, matemática, álgebra. Esas eran las materias, parece mi fuerte en la escuela. Recuerdo que algunos profesores en segundo, recuerdo que me asignaron una fila, que era yo que le daba la orientación a una fila que tenía algunas dificultades, y entonces el profesor me la asignaba ahí, y yo más o menos le daba una clase. Y estuve involucrado en la docencia así, sin darme cuenta. Por ejemplo, en primero del bachillerato, un grupo de estudiantes me pidió que le diera un repaso, porque a un compañero de estudio le piden para un repaso, no sé, parece que tenía esa facilidad para interactuar con... Mis 60 horas de labor social fue docente. O sea, yo terminé siendo un docente de primaria. Acompañé a una profesora que creo que ofrecía el sexto, no recuerdo ya exactamente, pero sí, mis 60 horas fue en un aula. O sea que de alguna manera cómo terminan las cosas siendo después, como que se daban algunos pasos en ese sentido. Pero entonces yo desarrollaba, además de tener esa labor un poco de la docencia, de manera espontánea, también realizaba una obra que yo comencé a traer a Santo Domingo, unos trabajos, unas realizaciones, unas pinturas, unos cuadros. ¿Cómo llamarlo en aquel momento? Cuadro, diríamos. Yo lo hacía porque otros compañeros de mi pueblo pintan también, o sea, no era yo el único que pintaba. Se dieron ciertas circunstancias para yo involucrarme en el arte. Mi primer acercamiento en el arte sucedió frente a mi casa. Un estudiante de Bellas Artes estaba en el pueblo, y el síndico de mi pueblo le pidió que pintara un retrato de su madre. Entonces eso era frente a mi casa, y él duró meses haciendo aquel retrato, porque era del natural. La señora le posaba, y todo aquello era una cuestión realmente impresionante. O sea, en un pueblo donde en ese tiempo no había televisor, tal vez una casa tenía televisor, creo que una sola casa. Aquello llamaba la atención, y a mí me llamó la atención. Yo tenía 6 años y veía eso frente a mi casa, un señor, un joven y una señora posándole, pero más que verlo a él realizando, era todo lo que sucedía alrededor de aquello. Era que todas las tardes, cuando él iba, tenían que tumbar una toronja, porque la señora llevaba una toronja en la mano, la modelo, o sea, mientras posaba llevaba una toronja en la mano y tenían que tumbar una toronja. ¿Quién tumba la toronja? Todo eso uno se entera ahí, de que hay que tumbar una toronja, y eso se escucha en el barrio. Luego que hay que cambiar a la señora, que llevaba una falda violeta y una chaqueta amarilla. Esa era la ropa de ella, pero esa era siempre la misma ropa con la que se sentaba a posar. Y entonces a veces la señora, la esposa del síndico, cruzaba mi casa y le decía a mi mamá que la señora no quería posar, porque a veces que no es tan cómodo posar, quedarse fijo ahí, y que la señora sentía que no se avanzaba, porque a veces comenzaba un rato y no terminaba y volvía de bueno. El asunto es que
uno se enteraba de todo aquello. O sea que aunque uno no quisiera darse cuenta de que estaban pintando, pues ya se daba cuenta porque por alguna razón, o porque no aparecía alguien que tumbara la toronja, o porque cruzaba a la señora y le decía a mi mamá que la señora no quería posar ese día. Bueno, y en eso, pues viendo y tantas cosas, un día le pedí a mi madre que me posara. Ese fue mi primero, o sea, el recuerdo más lejano que tengo. Le pido una noche a mi madre que me pose, así como la señora estaba posando. Y debía haber hecho un disparate total. No se conserva nada de aquello porque nadie se imaginaba que eso había que guardarlo, ni nada de eso. Debió durar unos meses por ahí en alguna mascota, pero luego eso desapareció. Pero ese es mi recuerdo más lejano, vinculado al arte. Luego la primaria y todas esas cosas que fui haciendo, pero entonces sí en el bachillerato, ya yo tenía una vida constante pintando. O sea, desde los 13 años en adelante ya se conservan muchas cosas que yo realicé en tela y con óleo. Antes de eso realicé otras cosas, 9 años, 8 años, se conservan a través de fotografía, se ve algunas de las cosas que yo realizaba. Un día de eso, yo debía estar en primero de bachillerato. Sí, una señora pasó por allá, por Loma de Cabrera, y vio en el colmado, bueno, que era que yo pintaba en el colmado. O sea, yo cuidaba el colmado de mi casa. Cuando yo llegaba del liceo, comía y luego me iba con mi padre a la finca. Íbamos al trabajo de ganadería. Y yo le decía a él, cuando ya veía que los trabajos que ya no era necesaria mi presencia, yo le decía que me iba a pintar. Y él muchas veces él mismo me preguntaba si me quería, o me decía si me quería ir, que me podía ir. Entonces me iba a la casa y entonces mi madre aprovechaba mi presencia allá para ella hacer algunas cosas y me dejaba en el colmado. Y entonces en el colmado fue que yo comencé a montar mi taller. O sea, en los pueblos uno tiene la ventaja de que entre un cliente y el otro pasa mucho rato. Y entonces ahí yo pintaba. Llegaba un cliente y ahí conversaba con él se involucraba en el cuadro, todo eso pasaba. Me movía en el modelo, que a veces lo tenía en el mostrador. Y entonces tuve esa cercanía con la gente mientras pintaba, que después me terminó resultando favorable, porque en la escuela yo no tenía ese miedo escénico, o sea, que se pararan los estudiantes a verme pintando, el profesor no me causaba ningún tipo de temor, quizá por esa misma experiencia de tener que hacerlo con gente del pueblo mirándome. Cuando terminé el bachillerato, recuerdo que hubo una huelga de profesores y no publicaron la nota en el momento que se debía publicar la nota, y entonces yo necesitaba inscribirme en Bellas Artes y me inscribí con el récord de nota de tercero. Lo que se necesitaba era el octavo aprobado. Y yo tenía el tercero ya aprobado, tenía ese récord de nota y con ese récord de nota me inscribí en la escuela. Por eso en los archivos de la escuela va a aparecer que yo me inscribo sin ser bachiller, pero yo era realmente ya bachiller, acababa de terminar, y es por eso que regreso, que vengo a Santo Domingo a estudiar arte. Lo había tomado la decisión de estudiar arte a tiempo completo y me dediqué durante 4 años solamente a estudiar arte. O sea, terminé el bachillerato y vine y cuando termino la carrera de arte es que me inscribo en filosofía. Y la reacción de la familia, en este caso básicamente de los padres, además de su hermano, ante la emersión de esas vocaciones, que no dejan de ser vocaciones, vamos a decir que poco comunes, sobre todo tratándose de un joven del interior y de un pueblo relativamente pequeño para la época, porque ya, claro, hoy Loma de Cabrera ya es una ciudad en toda regla. ¿Cómo recibe la familia esa noticia de que usted quiere ser artista y de que usted luego, como si fuera poco, quiere estudiar filosofía, profesor? En ambos casos, mis padres no hicieron ningún tipo de observación. Lo aceptaron
como lo más natural de la vida. Yo sentí un total apoyo. No sé si lo habrán conversado aparte, pero delante de mí nunca se me hizo alguna observación, ni si yo estaba claro o no lo estaba respecto a eso. Lo de la pintura fue sencillo. Yo no era un mal estudiante. Y yo no era un mal estudiante porque quería el tiempo de ocio para pintar. Entonces la única manera que yo me lo ganaba era si yo no fallaba en la escuela. O sea, siempre se me exigía tener buenas notas, pasar todas las materias. Eso era fundamental. Yo no se me podían quedar materias. Pero además, yo no era, o sea, yo procuraba tener buenas notas en la materia. Y eso me hacía ser responsable y muy disciplinado. O sea, yo entre materia y materia, yo trataba de, si era posible hacer alguna tarea, la hacía, entre materia y materia. Y ya en esos cursos que tenía cada profesor una materia. O sea que hay un receso entre un profesor y el otro. Si yo podía hacer una tarea de un profesor que era para el día siguiente, la podía hacer ahí mismo, tan pronto, entonces lo hacía. La que no podía hacer ahí mismo entre una clase y la otra, antes del recreo, en el recreo, yo hacía la tarea de los profesores de la primera hora. Tratando de no tener compromisos para poder pintar cuando llegara a la casa. Entonces, quizás ser el estudiante modelo o el muchacho modelo, aquel que iba a la escuela y le iba bien en la escuela, aquel que en su tiempo de ocio nadie le tenía que decir lo que tenía que hacer, sino que estaba ahí a la vista de los padres haciendo algo que no dañaba a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando comía inmediatamente. En mi casa tiene esa tradición, mi padre duerme siesta y mis hermanos también en ese momento lo hacían. Pero yo no dormía siesta, sino que en ese tiempo de la siesta yo me ponía entonces a preparar algún bastidor, a montar tela, a hacer cosas así. Porque a las 2:30, a más tardar, mi padre nos íbamos para la finca con mi padre. Entonces eso debía ser hasta las 5 de la tarde. A las 5 él me despachaba, me decía que me podía ir. Entonces ya yo me integraba al colmado, pero ahí mientras entre un cliente y el otro, entonces yo ahí pintaba. O hacía la tarea que me quedó pendiente, que no pude hacer en el recreo. O sea, todas esas cosas yo la tenía, yo tenía mi muñeco armado. Para el día siguiente lo mismo, bueno, tenía esa rutina. Entonces, al final cuando daban las notas, bueno, eran buenas notas. Pintaba y no estaba en el medio generando problemas, que puede suceder eso, que los muchachos al no tener nada que hacer se pusieran por ahí a inventar cosas raras. Todo eso me mostraba como una persona con cierta madurez. Me percibían por lo menos así, con cierta madurez. En la escuela me percibían con cierta madurez, en el liceo. Sí. Nunca estaba involucrado en cosas propias de la juventud, de esa juventud, ni cosas que me fueran a llamar la atención, nunca. Y me involucraban en cuestiones así que, ejemplares, vamos a decir, que ya no las recuerdo bien, pero sí, o sea, no recuerdo exactamente con detalle aquellas cosas, pero sí estuve involucrado en cuestiones disciplinarias y cosas así. Bueno, y el hecho de que la profesora Andújar lo escogiera para que hablara por ella ante las autoridades, eso es mucho decir, profesor. Sí, bueno, pero en ese momento yo era un niño, en ese momento, o sea, tenía 9, 10 años, cuando eso sucedió. Sí, luego yo participé en otras actividades así, fui monaguillo mucho tiempo, o sea que estuve ante la cara de una feligresía ahí todos los sábados y los domingos. O sea, eso hace, y recuerdo también tenía cierto liderazgo dentro de los monaguillos, tenía cierto liderazgo, hasta tal punto que eso ya yo lo puedo decir, en aquel momento no lo iba a decir, pero las cosas que se debatían en conjunto y que dejaban conflictos entre los monaguillos, porque hay días. Los monaguillos preferían un día que otro. Por ejemplo, los martes y los jueves no querían ir a misa porque eran muy pocos los que iban. Entonces les gustaba participar en las misas de domingo y de sábado, que era donde estaba el gran público. Entonces, cuadrar aquello
aquel calendario de cada monaguillo el día que le tocara y que todos se sintieran conformes, porque todos tenían que ir martes, todos teníamos que ir en los días de mucho público y también los de poco público. Claro. Pero eso, y quien lo armaba finalmente, después que todos los monaguillos se iban, que el padre le dejaba que lo armara, era yo que armaba el calendario que fuera justo para todos. O sea que me reconocían que yo tenía, que no iba a actuar a mi favor y que iba a ser equilibrado con la... Y entonces yo era que organizaba eso y a todos lo dejaba conforme. Cuando se daba la cosa, todo el mundo le tocaba jueves, todos le tocaban sábado, todos le tocaba domingo y no teníamos queja. Y eso lo hacía yo después que se terminaba la reunión, me pasaban eso y era yo que armaba eso. O sea que sí me tenían eso. Como monaguillo también tuve ese liderazgo en ese sentido. Y allá en el liceo, ya en el liceo, me refiero en el liceo, tenía ese reconocimiento. Lo percibo así, quizás lo tenían con muchos otros, pero yo recuerdo en mi caso que tenía esa... Bueno, entonces mis padres siempre me observaron así, como una persona disciplinada y con cierta madurez. El hecho de que viniera durante los últimos 2 años del bachillerato, tal vez los 3, o sea, segundo, tercero y cuarto, yo venía cada 3 meses más o menos a Santo Domingo. O sea, estamos hablando de alguien que tiene 14, 15, 16 años. Y venir y durar 3 días, salir de Loma de Cabrera a esa edad, 14 años, con unos cuadros, venir y venderlo y regresar. Venir un viernes, que siempre lo hice viernes, porque estaba estudiando el bachillerato y no podía perder clases, nada más perdí un día a la semana, que era los viernes. Salía en un autobús a las 3 de la mañana, llegaba aquí a las 8 de la mañana del viernes, y entre viernes y sábado hacía un recorrido en algunas galerías y vendía aquellos trabajos y regresaba el domingo, sábado en la noche o el domingo, y el lunes me integraba a mi clase normal. Mostraba que era una persona que tenía cierta organización, aunque tenía esa edad, tenía una madurez que le corresponde a un adulto. No teníamos el teléfono de estarte monitoreando por dónde va, claro, qué está haciendo, sino que nadie se comunicaba conmigo hasta que yo regresaba el domingo. Y eso lo hice más de 10 veces en ese tiempo. O sea, porque contemos 3 por año, 3 viajes cada 3 meses, pero hice a veces venía en menos tiempo. Y venía con 8, con 10 trabajos, una vez vine con 20. Hombre. Una vez vine con 26. Y siempre tenía personas que lo esperaban. Eran cosas costumbristas, eran bodegones, algunos paisajes. Y eso siempre tiene público. Eso siempre, todo el mundo tiene un comedor y son frutas y cuestiones tropicales que la gente quería tener en su comedor. Y siempre tenía galería. Yo recuerdo que ese viaje que traje 20 me lo compré una sola galería. Hombre. O sea que la cuestión se resolvió en pocas horas. Yo llegué a las 8 de la mañana y fue cuestión de llegar a esa galería que estaba en la avenida Bolívar, casi llegando a la Luperón, es que está al final, por la privada, por ahí, estaba aquella galería, y ellos me compraron todos los trabajos en esa oportunidad. Y en otras ocasiones en 2 y 3 galerías. Yo recuerdo que le llegaba a vender a Arte San Ramón, San Ramón, Arte Español, todas esas galerías. Yo le vendía viviendo en Loma de Cabrera, haciendo Y sin haber ingresado a la Escuela Nacional. Exacto. Todavía. No, nada de eso. O sea, yo conocía la escuela porque visitaba la zona colonial, esa era la zona, el punto de partida. Siempre yo llegaba al Parque Enriquillo, bajaba a la zona colonial y ahí encontraba un señor que se dedicaba a eso, a vender obras y ya él sabía a las personas que le interesaban sabía lo que le interesaba a cada quien, entonces le llevaba más o menos. Y en otras ocasiones yo hacía mi recorrido, yo mismo hacía mi recorrido, buscaba en los periódicos las direcciones de las galerías y entonces yo hacía el recorrido aquí. Entonces una persona con esa edad, regresar como lo había planificado, sin nunca tener un sobresalto en ese tiempo, o sea, durante 3 años hacer esos viajes, venir los viernes y regresar sábado o domingo, bueno, ya era garantía de que sabía lo que quería y lo que estaba haciendo.
Y en uno de esos viajes entonces me inscribí en Bellas Artes. En un viaje ya terminé el bachillerato, me dijeron que no me podía inscribir con... Sin las calificaciones de cuarto. Que no, porque no la tenía todavía, pero que sí podía hacerlo con el tercero, con el récord de nota de tercero, y entonces me inscribo. Y le digo a mi madre, mire, me inscribí en Bellas Artes y me voy el mes que viene. Ya. ¿Cómo? Mira, muchacho. Mi madre en ese... Porque una cosa es que uno salga, claro, y para regresar el domingo, y otra cosa es que un muchacho le diga que se va ya a quedar en Santo Domingo. Estamos hablando del principio de los 90. Eso fue en el 89. 89. Sí. Entonces mi hermano mayor ya estaba aquí estudiando veterinaria, que estudiaba en la universidad. Estudiaba aquí en la universidad. Y bueno, en cierta manera le daba una tranquilidad porque ya íbamos a estar los dos juntos aquí. Pero mi hermano pronto no pudo avanzar en la carrera y regresó. Él regresó a Loma de Cabrera, entonces me quedé aquí solo. Tenía durante los primeros años tenía la ventaja de que vivía cerca de una tía y ahí más o menos tenía una comida segura, 2 comidas seguras, de verdad. Las otras eran cosas de disparate, como dicen, que ya uno se las arreglaba solo. Pero tenía 2 comidas seguras y entonces comencé en Bellas Artes a tiempo completo, los primeros 4 años, o sea, hasta el 93. Tiempo completo, y ahí es que me inscribo, tan pronto termino en Bellas Artes, entonces me inscribo en la carrera de filosofía. Lo de filosofía igual, yo sencillamente le informé que iba a estudiar filosofía y lo vieron totalmente como algo normal. Pero en ese sentido yo tuve siempre un apoyo, que no lo veía en los estudiantes de Bellas Artes, ni lo veía tampoco tanto en filosofía, como que los padres se inclinaran a que esta carrera la estudiara alguien. Son carreras extrañas, ¿verdad? Sí. Extrañas, sí, ha dicho usted, profesor. Son carreras extrañas. Sí. Bueno. Sí, porque no le garantizan estabilidad necesariamente a los hijos. Yo por lo menos la de arte lo entendía perfectamente, aquellos muchachos que iban a estudiar arte. En mi caso, yo cubría todos mis gastos. Entonces, el temor de que no pudiera ser rentable estaba despejado. O sea, yo vengo aquí con 17 años, ya definitivamente, y siempre cubrí todos mis gastos. Nunca le dije que me tenían que mandar nada. O sea, yo pagaba casa, pagaba comida, todas esas cosas las cubría yo. Entonces, si eso era un motivo de preocupación para algún padre, para mis padres no lo era. Porque yo no tenía esa preocupación de que, o sea, tenía ingresos haciendo trabajo paralelo a mis estudios de la escuela, que aunque eran trabajos, como dice la gente, que eran trabajos comerciales, vamos a decir así, y Bellas Artes pues va a hacer énfasis en otra cosa necesariamente. A mí me resultaba más interesante yo dedicarme la mañana a pintar que dedicarme a otra cosa. O sea, era para mi formación era mejor dedicarme a pintar en la mañana y luego ir a Bellas Artes a pintar también, que dedicarme a una labor distinta. Que la gente decía que no, porque eso es un arte comercial. Bueno, sería comercial para el marchand o para el que lo comercializaba, pero para usted era realización de su vocación. Exactamente, era lo que yo así entendía como arte en ese momento. Claro. Yo entendía como arte, no entendía otra cosa. Claro. Se vendía, sí se vendía, pero esa era mi capacidad, era de hacer eso y era lo que yo entendía. Pero el hecho de estar en el ejercicio era más favorable, que era de mayor ventaja que aquel que en ese tiempo se dedicaba, por ejemplo, a atender un colmado. Claro. Que otros, eso era lo que hacían algunos de los muchachos. Otros estaban haciendo los estudios del bachillerato, porque podían entrar de octavo. Muchos de los estudiantes no estaban ocupados en la mañana, en los estudios de la educación formal. Pero en mi caso, que ya era bachiller, pues yo lo que me dedicaba era eso, a pintar. Claro. Yo creo que ahí cuenta, profesor, me parece un poco la intención del artista. Usted lo hacía con el propósito de hacer arte, de poner en andamiento su vocación, las técnicas que dominaba para el momento,
pero usted no lo hacía, es lo que se evidencia, con el propósito de que se venda, por ejemplo. Y me imagino que esas obras usted las hizo igual, por el mero placer estético de hacerlas. Exacto. Ahora, si que a la gente le guste, que la gente entienda que le gustaría poseer una obra de arte de ese formato, bueno, ya eso es otra cosa. Sí, sí. No, lo que pasa, nosotros lo vemos muy claro, pero en el momento en el que yo estudiaba no se percibía así. O sea, una escuela que fundamentalmente trabajaba la figura humana, la anatomía, la perspectiva, una cantidad de... La perspectiva sí podría allí aplicar. Y aunque estaba la materia de paisaje o la materia de bodegón, pero eso no era fundamentalmente el fuerte de la escuela, hacia donde la escuela se dirigía o se dirige. Entonces, aquel que permanecía haciendo un tipo de trabajo, pues en ese entorno ahí lo percibían así, Claro. como que aquello era una obra comercial. Comercial naturalmente porque se vendía, otras cosas no eran comercial porque no se vendían, pero podían venderse también, Claro. pero no se vendían por múltiples razones. Claro. Bueno, el asunto era que el hecho de que yo me dedicara en la mañana tiempo completo a pintar, aquello que yo entendía que era el arte en ese momento, cuando yo regresaba a la escuela tenía unas condiciones favorables. ¿Por qué? Bueno, porque yo venía de pintar, no era de hacer otra cosa. Exacto. Entonces aquello aquello que yo le había dedicado a la mañana, cuando se lo dedicaba en la tarde, pues se veían unos resultados. Claro. Por eso en la escuela, en artes visuales, por dos razones se percibía mi trabajo como superior a lo de mis compañeros, por dos razones. Por esa, porque yo pintaba en la mañana mientras mis compañeros estaban en la escuela haciendo educación formal. Claro. No era que yo era un genio, como algunos pensaban, ¿verdad? No era que yo era un genio, era que como era desde octavo, que se podía entrar a la escuela y yo entré haciendo bachiller, yo tenía un tiempo de ocio que ellos no lo tenían. Y el otro factor era ese, que era pintando que yo estaba. O sea, eran dos elementos a mi favor. Pintando durante ese tiempo y los otros no estaban pintando durante ese tiempo. Son dos cuestiones que están... Y no hay que ver, por ejemplo, la concepción y ejecución de un bodegón como algo antediluviano. Por ejemplo, Mariano Ecker pintó bodegones hasta el final de su vida. Qué bueno que lo menciona, porque Mariano Ecker fue un artista que me sirvió de modelo. Yo no conversé nunca con él, nunca llegué a conversar con él, pero él llegó a conocer mi obra. No me diga. Sí, llegó a conocer mi obra. Y yo digo que él se dio cuenta de su escuela, de lo que él influyó en mí. En ese momento. Se dio cuenta él ese día que vio mi obra, porque me lo comentó una muchacha que trabajaba en el museo en Casa de Bastidas, que ahora está el Museo Trampolín, Casa de Bastidas. Sí, que se hacían Todos exposiciones los años, sí, en el gran salón en el de gran la Casa salón. de Bastidas. Bueno, el gran salón de Casa de Bastidas todos los años estaba ocupado por Mariano Ecker. Sí, sí. Entonces yo veía aquello en Loma de Cabrera. O sea, por eso yo comienzo con el bodegón, porque yo veo la Isla Abierta que salía cada sábado. Venía Una ilustrada vecina, con... no era en mi casa que recibían el periódico, pero ese periódico era mío. Claro. El de los sábados. Y siempre traía ilustraciones, sí, de algún pintor, de Oviedo, de Mariano Sí, de todo. Ecker, Ahí conocí yo todos los artistas dominicanos, los grandes artistas dominicanos, me llegaban a mí, a mi casa, allá en Loma de Cabrera. Una vecina me llevaba ese periódico. Todos los sábados me guardaba ese periódico. Esa colección era mía. Y entonces ahí siempre veía esa sistematicidad de Mariano Ecker, todos los años, una persona que todos los años hacía una exposición en diciembre. O sea, era una persona consagrada. Sistemático. Sí, claro. Sistemático. Eso, poco artista dominicano, yo creo que ningún otro artista dominicano tiene una sistematicidad por tantos años. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que realice, pero tener esa sistematicidad, estamos hablando que duró más de 20 años sin fallar todos los diciembre. Todos los diciembre. Entonces desde los 87 yo comencé a visitar sus exposiciones, más o menos como del 86, 87, que venía eso. O sea, venía en diciembre a ver esa exposición. Venía desde allá y veía aquella exposición. Y como pintaba bodegones,
pues esto era, no, eran unas clases prácticamente que yo venía y tomaba. Cuando yo venía a un viaje y veía esa exposición, pues yo aprendía mirando cada fruta, cada mesa, cada cosa, mirando cómo era que era hacía aquello. Y esa técnica, pues yo trataba de hacerlo de emular. Yo me imagino, profesor, que muchas de esas obras, dadas las circunstancias específicas en que llegaron a Santo Domingo, se conservan. O sea, que es un dato interesante desde el punto de vista de la crítica para un poco estudiar la evolución de su técnica y de sus temas y de su obra pictórica en este caso. Pero yo quisiera preguntarle, aprovechar, profesor, para preguntarle, en el caso de su ingreso a las escuelas de Bellas Artes y de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿eso impactó de alguna manera su obra y su pensamiento? Porque, en suma, lo que quisiera preguntarle es, profesor, en el caso específico suyo, ¿la Escuela Nacional de Bellas Artes produce pintores y la Escuela de Filosofía produce filósofos? Porque con usted tenemos ambas cosas, pero ya usted nos ha dejado claro que el pintor de alguna manera se gestó prácticamente en la niñez. Sí, sí, ¿Pasó lo mismo con el pensador? Que luego vamos a hablar de su pensamiento, de sus temas, de sus ensayos, de sus artículos. Pero claro que no podemos, teniéndolo a usted en este Archivo de la Voz, este programa Archivo de la Voz, dejar de hablar de su obra, que es una obra que habla alto de la pintura dominicana, de factura dominicana, porque tenemos mucha pintura dominicana que fue impactada o realizada por los emigrados españoles, que impactaron de una manera fundamental el arte dominicano del siglo XX. Bueno, por asunto de tener tiempo de ocio, yo no era mal estudiante. Yo no era mal estudiante. O sea, y mis preocupaciones, yo recuerdo que no se conformaban con la clase de la escuela. O sea, no era suficiente eso. Yo siempre tenía esa Por preocupación. eso las visitas al profesor Bolívar, fuera de Exactamente, clase. Por eso. Y siempre pensaba que podía ser de otra manera. Esa es la cuestión. Que yo pensaba que podía ser de otra manera. En la materia de formales, como las matemáticas y eso, la cuestión de la lógica me llamaba mucho la atención. Quizás por eso era que me interesaban y tenía mejores calificaciones en matemáticas y materias así que implicaban la lógica. Que no deja de estar relacionada con lo que llama Leibniz las ciencias formales, con la geometría y la aritmética propiamente, sí. O sea, y que conecta naturalmente con el dibujo y la pintura. Sí, sí. Porque sin inteligencia espacial no puede haber gran dibujante. En la geometría se entendía perfectamente. La geometría, por todo aquello, es una vinculación con el dibujo y dibujar todas esas formas geométricas. Bien, pero la parte lógica en las materias me apasionaba. O sea, yo sentí una pasión por aquello, que los mismos compañeros lo notaban y me buscaban para que le socializara algunas cosas, que le explicara, en álgebra, por ejemplo. Se reunían unos cuantos y yo le explicaba la lógica de la fórmula. O sea, esa fórmula, ¿cuál es la lógica? O sea, esas preocupaciones yo las tenía. Y luego en la historia me preocupaba mucho que podía ser de otra manera. O sea, aquella persona que cuestionaba, que una vez recuerdo que un tío mío me dijo que tenía muchos libros y yo a veces le tomaba libros prestados. Y él decía, tú vas a ser abogado, me decía él. Porque yo a veces me ponía a hacer preguntas y las preguntas que nadie se le está ocurriendo hacer.
era curioso, vamos a decir, un muchacho curioso. Y que no es ajeno, profesor, Sí, pero... el tema del derecho a la búsqueda de esos eidos. Sí, sí. Como me decía en una conversación reciente. Pero era por la confrontación que él decía. Ah, o sea, perfecto. decía algo, entonces yo lo confrontaba, porque quería, si no existía otra posibilidad. Exacto. Podía existir otra posibilidad. Pero en el fondo, esas formas simbólicas con que operan los abogados, me decía el profesor Silverio en una conversación reciente, precisamente son las mismas formas simbólicas de leidos platónicos. Sí, o sí, sea, sí. esas mismas búsquedas conceptuales de la justicia, del derecho, del bien, de lo correcto, que conecta, por cierto, con una parte de su pensamiento, que es la preocupación por las cuestiones éticas, de la que yo espero que tengamos tiempo de hablar, porque Sí, sí. además de la lógica, como usted lo ha dejado evidenciado, y la preferencia por las formas, usted también en su ensayística hay mucha preocupación por la ética. Ensayos sí. que tienen ya incluso, digamos que son ensayos de juventud, ensayos con más de 20 años de publicados. Sí, sí. Pero esa, aparte de yo pienso que esa idea de la confrontación que usted plantea, profesor, de alguna manera tiene que ver con la geometría también, en el sentido de que usted confronta un espacio en blanco y tiene que llenarlo de formas y colores. ¿Y cómo se hace eso? De alguna manera es también una confrontación entendida en otro sentido. Sí. Yo llegué a tener confrontaciones con profesores allá. No, que no era de esa manera, que sí que de esa manera. Bueno, llegué a tener ese tipo de confrontación. Tenía esa preocupación. Tenía fortaleza y debilidades, que me di cuenta a tiempo. Tenía fortaleza. Por ejemplo, yo puedo leer algo y en ese momento yo recordar muchas cosas en el momento. Sin embargo, con el tiempo yo pudiera olvidar totalmente todo eso que leí. Profesor, así. No, ahora, si leemos ese libro ahí, yo en el momento, ahí, recuerdo muchas cosas. No tenía esa facilidad que yo veía que tenían otros estudiantes, que podían recordar con tiempo, a la distancia, recordar cosas. Pero las artes visuales como tal, yo estar involucrado en eso, en las artes visuales, y ser una actividad que tú la realizas solo, sin la presencia de más nadie, no necesitas más nadie, terminó de alguna manera ganándole espacio a lo otro. Porque para el debate tú necesitabas alguien que le interesara el debate. Y eso nunca es tan común. Hay personas que uno habla un tema y uno se da cuenta comenzando que no domina nada de eso, o que no le interesa nada de eso. O que ya tiene una idea, o que ya tiene una idea formada y no le interesa. Exactamente. Algo Entonces, así me decía el profesor Silverio justamente en una conversación reciente también. O sea, tú no encuentras con quién hablar. Hay muchísimos temas que tú dices, no tiene sentido hablar, ¿no? Y hay la tendencia, la gente aquí en nuestro país, y creo que es una de las cosas que la filosofía puede aportar, la gente está acostumbrada a hablar como ex cátedra, es decir, magister dicit, o sea, he dicho. Y se acabó. Y la gente dice lo que sea y no se siente en el deber de argumentar. Y el que escucha tampoco siente la necesidad de que le den razones, sino que lo dicho está. Exactamente. Entonces, así la pintura le ganaba espacio a lo otro. Tú no encontrabas con quién debatir ideas ni cosas más allá de... Es posible que esa vocación dormida luego encontrara vía de expresión en su segunda carrera. Pero preocupación... Y en la misma escuela de Bellas Artes, porque ahí apareció un estudiante de arte, Ajá. Sí, llamado Eulogio Silverio. Ah, bueno. Y lo veo yo como todo nuestro colega hoy. Exactamente, allí en la escuela, sí lo conozco. Lo veo en una escena allí, me imagino como Sócrates caminando por por las calles de Atenas. De Atenas, exactamente. Y allá lo veo ahí conversando con eso. Y lo veo muy convencido de lo que le estaba diciendo, de las ideas que él tenía, que posiblemente él estaba convencido de eso.
Y entonces ahí yo intervengo en su tema, en el tema que estaban tratando ahí. Así lo conozco. Lo conocí en ese mundo de la... Y quizás eso nos acercó. Teníamos cosas en común de no conformarnos con ciertas ideas, sino que las debatíamos. ¿Sabes que Eulogio y también Edison estudiaban en Bellas Artes? Nosotros estudiamos en Bellas Artes. Edison estaba en un curso más... Él ingresó cuando nosotros teníamos ya como 2 o 3 años en la escuela. O sea que no fuimos contemporáneos. Bueno, estábamos en la escuela, pero no coincidimos en cursos. No vinimos a coincidir aquí en la universidad. Sí, pero en el arte también se dan esos debates. En Bellas Artes uno siempre tiene ese tipo de conversaciones porque el arte es muy diverso y así mismo como la historia de la filosofía es la historia de lo que han pensado diferente, en el arte también la historia del arte son las propuestas diferentes. Y cada propuesta tiene detrás una fundamentación. Esté consciente o no el artista, hay toda una fundamentación de por qué se hace eso en determinada época, por qué no se hace. Entonces, tienen cosas en común el arte y la filosofía. Pero en el arte se habla mucho... En el arte actual se habla mucho del concepto y se habla mucho del arte conceptual. Entonces es una preocupación que un artista de Bellas Artes que tiene facilidades para representar un modelo que le colocan, que era mi caso, tenía facilidades para reproducir el modelo, pronto te comenzara a preocupar eso que se habla en el arte de la parte conceptual. Eso iba a llegar en su momento. Y naturalmente que cuando yo entro a la carrera de filosofía, eso va a cambiar. Se nota la obra que yo hacía, lo que yo realizaba antes de entrar a la carrera de filosofía. Porque esa obra de la primera etapa, aunque yo tenía preocupaciones temáticas, pero eran eminentemente técnicas. Será fundamentalmente técnica. La gente se acercaba más, no por el tema, creo, sino que se acercaban más por la solución técnica que yo le daba. O sea, ahí primaba mucho la escuela de arte visual y mi experiencia, tanto individual como ya de escuela. Entonces, cuando yo entro a la carrera de filosofía, la preocupación por los temas, no solamente por el tema que tiene que alude la obra, sino cómo hacer, cómo abordar el tema, que implica una técnica, pero una técnica ya reflexionada. Entonces eso, naturalmente, que cambia. La pintura se invierte. Y una persona que me compraba todo lo que yo realizaba, cuando era estudiante de Bellas Artes, y solo estudiante de Bellas Artes, o sea, todo lo que yo realicé, más o menos del 92 hasta el 94, que es cuando comienza a verse los efectos, porque es en el 94, pero fundamentalmente en el 95, que se comienzan a ver los efectos de mis estudios filosóficos en mis obras. No tanto en el 94, yo apenas entraba, yo entré en el 94 a la carrera, pero ya en el 95, o sea, porque el primer año, apenas vi, en el primer semestre apenas vi la introducción a la filosofía. Claro. Luego lo que vi fueron materias, las que pertenecían al colegio universitario, que era más o menos lo que yo había visto en el bachillerato, tú lo vuelves a ver más o menos en ese primer semestre. Entonces, el primer semestre y el segundo, porque teníamos la dificultad en la carrera de que no se programaban casi, se caían porque tenía que tener un mínimo de 5 estudiantes y nada más éramos 2. Claro. Lo que llevábamos, que ingresamos juntos, Eulogio y yo. O Eulogio tenía que hacer una transferencia de carrera, me parece, que estudiaba, él estaba en arte. Él estaba en la carrera de publicidad, me parece que era, y tenía que hacer un cambio de carrera para poder cursar la misma materia que yo estaba cursando ya. Entonces, el primer año no se nota, las obras que yo hice en el primer año todavía seguían siendo las obras de Bellas Artes, las obras que realicé con los estudios de Bellas Artes.
todavía tenían ese efecto. Aunque yo la estaba trabajando ya, pero la gente no la conocía. Ya yo la trabajaba, pero no la daba a conocer al público. Entonces, una persona que me compraba todo lo que yo pinté más o menos del 92 hasta el 94. Cuando él fue a la exposición que yo hice en el 95, que fue una exposición ya que sí reflejaba, en muchos de mis estudios ya reflejaba la carrera de filosofía, por los temas, por la manera como lo abordaba, por cierta particularidad que yo asumía responsablemente, porque eso me daba, en la carrera de filosofía, me daba esa seguridad para yo asumir cuestiones que antes no tenía las condiciones para asumirla con la seguridad que la asumí cuando ya entré a la carrera de filosofía. Cuando él fue a aquella exposición me dijo, mira, yo respeto tu obra, pero yo todavía no, y no me compró nada, no me compró nada de eso, que tenía, le digo, 2 años comprando todo lo que yo hacía. Sin embargo, de esa no me compró nada hasta 4 años después, que él comenzó como a asimilarla. Y me llegó a comprar como 2 o 3 trabajos, no más de ahí. Pero ya estaba dispuesto, a que asumiéramos en el mismo ritmo que íbamos a hacer antes, que le llevara todo lo que yo hacía. Y la vida no permitió, él después falleció poco tiempo después, y yo tenía ya muchas ocupaciones, muchas cosas ya, algunas exposiciones fuera del país. Bueno, ya me resultaba un poco difícil retomarlo así como él quería, porque durante esos 4 años pues se abrieron muchas ventanas y me daba muchas posibilidades. Pero sí se nota cómo fue influyendo la carrera de filosofía en las obras que fui realizando paralelo a la carrera y luego que terminé. Sí se nota claramente. De hecho, cuando uno asiste a su nueva exposición, la exposición que usted a la nueva producción que usted está realizando ahora, de alguna manera se advierte que hay también como un cambio de marcha. Pero claro, que son cambios de marcha, digamos, tipo el Auf-Eben hegeliano, que integra y desarrolla, o sea, que no son rupturas que implican cortes de hacha. En el momento actual, profesor, ¿cómo usted ve cuáles son, digamos que los rumbos actuales de su producción artística?